Hola people, os vengo a presentar un control nuevo que para mí rellena un hueco que teníamos en el IDE de Gambas, que es que disponemos del control list editor que nos edita una lista, nos presenta una lista y nos permite editarla, pero solo trabaja con cadenas de caracteres. Entonces he creado este control que he llamado edit list, donde podemos ver que podemos editar cualquier tipo de, bueno, cualquiera no, estos cuatro tipos de datos, es decir, string, integer, float y date, cuando necesitemos para ficheros de configuración, para lo que sea. Este control dispone de un panel, mira, lo ejecutamos y bien, este sería el aspecto a tutiplén de colorines y cosas. Como veis, tiene un título. Este título puede ser conveniente o puede no serlo. Si en el aquí se lo quitamos, el título desaparece o debería desaparecer porque alguien me ha comentado que en los escritorios que son puro GTK, que no tienen Qt, me parece ser que no desaparece el espacio, sí las letras, pero el espacio del título permanece. No lo sé, a mí me funciona perfectamente así. También podemos este panel de iconos ocultarlo sin más. Tendríamos entonces solo la lista a operar y trabajar con ella. Y para trabajar, pues además de las teclas habituales de Enter y tal, tenemos un menú que nos da, botón derecho, el menú contextual, que nos da todo lo que hacen los botones sin tener que estar viéndolos en la otra lista. También podemos, si nos gustan los botones o nos vienen bien, podemos cambiar el set de botones. Aquí os he traído uno distinto, son los mismos botones que se ven, pero no son los del stock de Gambas, sino estos ficheritos PNG. Y podemos a nuestro edit list decirle que queremos cambiar los iconos y ya está. Ahora veréis en el código cómo se hace eso, es muy sencillo. Y otra cosa es, nada, sin más, elegir una lista, movernos arriba o abajo, perdón, mover el ítem 4 arriba o abajo, ordenarla ascendente o descendente y las acciones de editar. Vamos a eliminar el 16, vamos a insertar uno aquí que sería también el 16 o el que nos dé la gana, que esto es cadenas de caracteres lo que estamos editando. Podemos también un ítem que está, por supuesto, editarlo. Esto se hace también con el doble clic, lo de editar el ítem. Y no recuerdo si la tecla Enter, sí, la tecla Enter también se la puse. Podemos añadir uno al final de la lista, el que queramos, y ya está. Esto es lo que hace. Tiene una propiedad. Vamos a ver un poquito el código. Como veis, esta es la demo del que tenemos. Aquí nos dice cuál es el valor que tenemos seleccionado y de qué tipo es. Esto no es a efectos del test. Aquí en realidad lo único que estamos haciendo para el programa, lo único que estamos haciendo es mostrar mostrar la propiedad value que nos dice el ítem seleccionado, pero es un variant, fijaos, de su tipo. Entonces V ya tiene aquí su tipo, según el que es, pintamos la cadenita y sacamos el mensaje. Lo de los botoncillos para cambiar los iconos, lo que tiene Edit List es el panel de iconos, es decir, este es el formulario interno de Edit List y este es el panel, esto que he seleccionado ahora mismo, PN Icons. Lo tenemos como público. Es decir, podemos acceder desde fuera. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente vamos repasando los children, o sea, los controles que hay dentro del panel de iconos y le vamos asignando una nueva imagen que el nombre en este caso es igual que el otro y ya está. Esto también nos permitiría añadir botones nuevos o eliminar barra ocultar, mejor siempre ocultar, botones que no queremos por lo que sea que se vean
etcétera. O sea, podemos manipular el panel de botones como nos dé la gana. ¿Qué más os cuento? Pues poco más. Está todo aquí visto calisto. La propiedad título, los botones, las listitas y ya está. Como siempre, podéis encontrar este código fuente y el control en mi canal de GitLab, que os pondré un enlace en la descripción del vídeo. Y en esta vez, por vaguería pura, puesto que lo tenéis ahí, no os lo voy a subir al Drive para que se descargue ni nada. Entráis al GitLab y lo descargáis. No es libre, no hay que apuntarse ni hay que nada de nada. Si alguno tiene alguna duda, para eso están los comentarios de los vídeos. Sed felices, comer mucho brócoli y todo eso.